Nosotros venimos de GAT Fertilíquidos. Es una empresa que nos dedicamos a la fabricación de fertilizantes, pero solo líquidos. Nosotros solo trabajamos fertilizantes líquidos y estamos en todo el sur peninsular, tanto de España y Portugal. Aquí en la península tenemos 3 fábricas, en Huelva, en Almería y en Badajoz, y con las 3 pues tenemos cobertura de suministro de fertilizantes, digamos de Lisboa y de Madrid para abajo, toda la península. Precisamente estamos en esta zona por lo que os voy a hablar ahora, porque estamos especializados en fertirrigación, es decir, en la aplicación de estos fertilizantes líquidos vía riego y vía sobre todo riego localizado. Eso es lo que, aunque tocamos algunas otras aplicaciones, pero eso es lo fuerte nuestro y es lo que nos hemos especializado y es lo que más trabajamos, ¿vale? Y dentro de esto pues os quería hablar hoy de eso, de nuestra experiencia. La empresa, ya os he comentado su actividad aquí en España, pero la empresa viene de Israel. Como sabéis, en Israel, por las noticias que tenéis, es un país pequeñito, pero de una agricultura muy avanzada y una tecnología agrícola muy avanzada. Precisamente ellos inventaron todo esto del riego localizado que vamos a hablar ahora, y de ahí pues donde nos ha llegado a nosotros aquí en España toda la experiencia y todo el manejo de la fertirrigación que os voy a comentar, ¿vale? Entonces lo que quiero es enfocar toda la fertilización del cultivo en el manejo de la fertirrigación, ¿vale? Entonces primero hablar un poco de las características del cultivo que vamos a manejar, en este caso del olivar, que como sabéis es un árbol perfectamente adaptado al clima mediterráneo, y sobre todo en condiciones de secano. Es un árbol que, como sabéis, es de los que siempre hemos considerado como muy resistente a todas las inclemencias, a todas las adversidades de suelo, de agua, un árbol duro, como se puede decir, ¿no? ¿Y por qué es así? Porque explora grandes volúmenes de suelo, como sabéis, en su sistema radicular. Tiene raíces, olivar antiguo, como sabéis, tiene raíces por todos sitios y tiene mucha defensa, porque tanto en profundidad como horizontalmente. Y esa es una de las características que lo hace tan resistente, ¿no? Y otro porque tiene mecanismos anatómicos y fisiológicos que reducen la pérdida de agua por transpiración. Es decir, es capaz de defenderse por el tipo de hoja que tiene, que estamos hablando de hojas pequeñas, coriáceas, con pocos estomas, es decir, pocos poros para su transpiración, y ligeros y en el envé, protegidas. Y luego encima tienen pelos que crean un microclima más húmedo en la hoja, que hace que el aire no la circunde y no tenga tanta necesidad de transpiración como otras plantas vegetales. Por todas estas características hace que en condiciones adversas, un año de poca lluvia, el olivo está ahí aguantando perfectamente por todos estos mecanismos. Tiene la capacidad de cerrar estomas, parar su fábrica y como si fuera, como podríamos decir, como pasar el invierno de los osos, invernando, pues el olivo es capaz de hacer lo mismo. Todo esto lo tenéis claro y me imagino que estaréis conmigo en todo lo que acabo de decir, pero también es verdad que cuando aparece un estrés hídrico le afecta mucho la producción. Es verdad que es resistente, que el olivo no te aguanta perfectamente, pero también es verdad que ante todos estos estrés, pues el olivo le afecta a la producción. Y sobre todo lo que estamos hablando antes, si tratamos de poner este árbol en la máxima producción, estas fábricas, a mí me gusta llamarle, porque es como si tuviéramos una fábrica, lo que tenemos que poner todas las herramientas para llegar a producir lo máximo, que en este caso son las aceitunas, ¿no? Pues
esta fábrica padece, aunque se defiende muy bien y es muy dura, padece cuando vienen inclemencias y no las defendemos, sobre todo, ya digo, no en el árbol, que no le va a afectar tanto, pero sí en la producción, ¿vale? ¿Por qué? Porque el agua, al cerrar estoma, que es un mecanismo, como hemos visto antes, de cerrar estoma y no transpirar, ese mecanismo de defensa va en contra de la producción, porque lo que hace es que el agua se traslada a otros lados de la planta, que es lo que trata el olivo de salvar. Y por tanto las aceitunas se arrugan y empieza, que eso lo veis en los olivares de secano mejor que yo, que está ahí a pie de campo, que en los años secos pues empiezan a arrugarse y si el otoño viene también retrasado, pues empiezan a arrugarse y a quedarse pequeñas, ¿no? Por este motivo. Entonces, todo esto, ya sabiendo la ventaja y la gran defensa que tiene y lo que le afecta, lo que tenemos con la fertirrigación, porque si tenemos secano, pues el olivar en secano, pues ahí solo podemos rezar, digamos, no hay otro. Es la inclemencia es la que nos va a mandar sobre nuestra producción. Pero si hemos hecho una inversión y hemos puesto el olivo en fertirrigación con una instalación de riego localizado y aplicación del fertilizante por esa vía, por el riego localizado, todo esto lo tenemos que transformar para que el árbol no sufra. Ya tenemos que cambiar la mentalidad. Ya para seguir teniendo una producción pequeña, para eso no hago ese cambio, para eso lo dejo en secano, que posiblemente en secano va a producir más que una mala fertirrigación, o corta, o si le pasamos estrés. ¿Por qué? Porque, como veremos la siguiente, no es capaz en riego localizado de defenderse. Tiene todas las ventajas que desarrolla el árbol de defensa en secano, no las desarrolla en fertirrigación. Si lo ponemos desde pequeñito con el gota a gota, se va a acostumbrar a lo bueno. Y entonces va a sufrir más que el de secano, que está acostumbrado a la mala vida, digamos, ¿no? Por tanto, la fertirrigación se va a convertir en una herramienta muy válida para poder evitar estos estrés y evitar que sufra y por tanto que merme la producción esta pequeña fábrica que tenemos aquí, ¿no? Entonces lo que tenemos que manejarlo bien y por tanto el concepto tanto de aplicación de agua como de aplicación de fertilizante y las dos cosas juntas es totalmente distinto. Porque es verdad que podemos llegar a una rentabilidad mucho mayor y a evitar becerías, pero tenemos que cambiar totalmente las características y lo que el olivo nos va a exigir. Es decir, es como si estuviéramos empezar a tratar al olivo como tratamos a un frutal, de forma a mimarlo, digamos, no convertirlo en un árbol que aguanta todo y lo ponemos en los sitios peores. No, si lo ponemos en fertirrigación, ahora ya hay que intentar, aunque siga estando en sitios peores, pero con la fertirrigación tratar de que no sufra. Es un poco la idea, ¿no? Y toda la técnica de cultivo que hay que implantar al ponerlo en fertirrigación, pues tiene que ser totalmente distinta. Pues empezando por, antes de plantarlo, marco de plantación, la poda totalmente distinta, no tiene nada que ver la poda de un árbol en fertirrigación que un árbol en secano, simplemente por lo que estamos hablando antes de la fábrica. Si yo la fábrica se la mermo su capacidad de producción con una poda muy severa, yo es porque espero una cosecha más pequeña. Si lo que voy a poner todas las herramientas para que tenga una mayor cosecha, lo primero que tiene que empezar es con la poda, como es lógico. Entonces se ve en muchos sitios que siguen la poda la misma que en secano de forma tradicional, en la que se ha hecho de toda la vida en el cultivo, y esto cambia totalmente. Plantación,
Las técnicas de cosecha, igualmente, el abonado dentro de la fertilización, es decir, todas las técnicas de cultivo cambian totalmente. ¿Y por qué cambian? Por lo que hemos dicho, esto es una herramienta que nos aporta cuando ponemos un cultivo. ¿En qué ventaja tiene el poner el olivar, en este caso, en riego por goteo? Empezar a regarlo de esta forma. Pues lo primero o la gran ventaja que tiene es que se produce un incremento en la eficiencia de la fertilización. ¿Por qué? Es decir, que aquí el abono podemos echar menos porque va a aprovechar más, va a ser más eficiente, pero claro, lo tenemos que echar bien, si no perdemos esta eficiencia, ¿vale? ¿Y por qué se produce ese aumento de eficiencia? Porque el fertilizante lo vamos a localizar vía riego solo donde se encuentran las raíces activas. Es decir, es como si, por seguir con el símil que hemos empezado, como si se lo pusiéramos en la boca, no en todo sitio. Se lo vamos a poner ya listo para que él lo tome, solamente, no en todo el suelo, ¿vale? Y eso no lo permite este sistema. En un secano o en un riego de otro tipo, a pie o de aspersión, pues no te permite esta selección de aportárselo ahí. Luego veremos la importancia de aportárselo en las raíces activas y no en el resto, ¿vale? Pero quedaros ahora con esto, que se produce ese incremento porque se localiza solo donde están las raíces activas, que son las que van a alimentar el olivo. Vuelvo a repetir un poco lo de antes. El olivo de secano tiene raíces por todos sitios. Que dices tú, bueno, pero si lo ha hecho aquí o allí, el olivo ya se encargará de cogerlo. En riego localizado y más puesto cuando lleva ya un tiempo, es verdad que sigue teniendo raíces por todos sitios, pero raíces activas solo va a tener donde le cae la gota, lo que se llama el bulbo húmedo. Entonces, ¿para qué quiero poner fertilizantes en el resto del suelo que tienen raíces leñosas que no está alimentando nuestro olivo? A mí lo que me interesa es meterlo donde está la humedad del suelo. Por esta razón, y porque el árbol igual del olivo, igual que cualquier vegetal, necesita beberse los nutrientes. Es decir, que si le ponemos un abono, una sal sólida, no es capaz de tomarlo, necesita la humedad para tomarlo. Entonces, en el resto del suelo que no esté mojado, no es capaz el olivar de tomarlo, ¿vale? Entonces, por eso se produce esa eficiencia, porque vamos a alimentarlo solo por la vía suya de alimentación, ¿vale? Otra ventaja que le aporta ese incremento de eficiencia, que cada gota de agua contiene los nutrientes en la concentración y en el equilibrio necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los nutrientes van a ir todos equilibrados. Me permite este sistema aplicarlos todos equilibrados. Sabéis que los nutrientes, hay algunos que se ayudan, pero hay otros que se estorban a la hora de ser absorbidos por la planta. Entonces, lo que yo tengo que procurar es diseñarle una solución nutritiva que vayan todos equilibrados. Y encima, con la concentración. Hasta ahora siempre habíamos pensado en los programas de abonado en cuántos kilos necesita mi cultivo, mi olivar, o por hectárea o por árbol. La planta no entiende de eso, es una medida que nos hemos inventado nosotros porque es más fácil de calcular así en el abonado que aplicamos. Pero la planta entiende de concentración, necesita el agua, como he comentado, para tomarse esos nutrientes. Entonces, nosotros tenemos que ver qué concentración es, como si cogiéramos esta botella de agua en un volumen de agua que hay en esa botella, cuántas sales pongo, no por hectárea o por árbol, sino por volumen de agua que yo aplico. Eso es lo que la planta entiende, pues eso es lo que nosotros también tenemos que no ponérselo mal, porque lo que se trata es lo que he dicho al principio, de darle todas las ventajas, no ponerle inconvenientes,
¿vale? Vaya tomando todo lo que vaya necesitando sin necesidad de que le falte nada. Y no se trata de aplicar más abono. No estoy, aunque habéis visto que vengo de una empresa de fertilizantes, no es por nuestro vicio, digamos, de vender, porque no se trata de aplicar más, sino de repartirlo más y calcularlo mejor, ¿vale? Para ver cuánto va por volumen de agua. Los nutrientes se aplican al ritmo que la planta pueda aprovecharlo. Esta es otra gran ventaja. ¿Por qué? Porque no le estamos dejando comida ahí en el suelo para que se lo coma mañana o pasado, dentro de 20 días o dentro de un mes, como se hace en otros sistemas, sino que hoy ¿qué va a comer? Esto lo echo hoy. Mañana le echaré lo de mañana. El sistema de riego localizado me permite eso, poder abonarlo día a día, minuto a minuto y como queramos. Entonces hay que aprovecharlo. ¿Y por qué es importante? Pensáis, bueno, si para mí es un incordio tener que estar todos los días allí, esto. Para el olivo es lo más eficiente, porque si yo le aplico muchos nutrientes de golpe al suelo para que la planta se lo vaya comiendo según ella vaya, el suelo me quita cosas, como vamos a ver ahora también. Entonces tengo pérdidas que si se lo echo día a día aumenta la eficiencia, porque va a desperdiciar menos comida, menos nutrientes, ¿vale? Por eso la importancia en este sistema del cada gota que lleve los nutrientes equilibrados y concentrados a lo que necesita en el día de hoy, para poder lograr el objetivo de este sistema, que es aumentar la eficiencia, ¿vale? Pero claro, si todo esto no lo hacemos así, al final, lo que he dicho antes, al final secano se defiende incluso mejor que este, que lo hemos acostumbrado desde o si lo hemos puesto adulto en riego localizado, o desde pequeñito si lo hemos puesto el gota a gota. Pues se va a acostumbrar a tomar la comida de ahí, de donde se lo estamos poniendo. Hay que aprovechar esas ventajas, ¿vale? Y por tanto va a tener mayor disponibilidad de nutrientes y un ahorro de fertilizantes y agua menor, con menor pérdida por lisiviación. Es decir, que ahorramos tanto agua como fertilizantes con este sistema, haciéndolo bien. Pues no podemos elegir este y luego hacer mezclas con otro, lo que hacía antes, o esto, o andar, por ejemplo, en el tema con las aplicaciones foliares, con esto hecho bien. Puedes ahorrar fertilizantes, aplicar menos y no necesita ningún aporte extra. Los aportes extra es cuando algo va mal. Si yo lo llevo bien alimentado, minuto a minuto, día a día, no hace falta nada más, ¿vale? Y ahora lo vamos a ir viendo. Eso es la ventaja que tiene el riego localizado, pero ¿tiene desventajas o limitaciones? Sí, tiene algunas. Que es un método más sofisticado, necesita una labor técnica y un apoyo de los técnicos vuestros mucho más importante que otros sistemas, que es dejarle la comida ahí y ya está. El otro, al irle dando la comida día a día, necesita saber qué le apetece comer el olivo día a día, para yo poder ahorrar en abono y en agua. Entonces eso exige, es un método más sofisticado, ¿no? Y requiere mucha exactitud en el diseño y en la operación. Y muchas veces aquí también arrastramos fallos del inicio de la plantación, del diseño, por ejemplo, de la instalación de riego. Normalmente se ponen goteros demasiado pequeños y hay que dar tiempos muy grandes, y a lo mejor nos da la vuelta. Estamos diciendo que lo ideal es regarlo todos los días, y luego hay gente que me dice, pues yo con mi instalación no puedo regar todos los días. Entonces, después de habernos gastado el dinero de poner la instalación de riego, no la podemos aprovechar bien y sacar esta ventaja por esta limitación. Entonces eso es importantísimo. Y el árbol, todo lo que hemos dicho al principio de que es muy resistente, con este sistema lo hacemos más sensible.
lo estamos, digamos, malcriando, que es una ventaja porque nos va a dar más producción, pero ojo, no podemos cometer errores porque es más delicado, o sea, lo convertimos en más delicado, ¿vale? Y aquí lo que decíamos también del secano, que exploraban las raíces todo el terreno, aquí las que exploran todo el terreno, como le va a faltar cuando desaparezca la lluvia, esas se van a volver muy leñosas y no van a estar activas, esas raíces. Y por tanto, pues al final con este sistema exploran mucho menos suelo que en otros sistemas, en busca de agua y nutrientes. Y es también otra desventaja, que a la vez igualmente se vuelve en una ventaja, porque precisamente al tener menos suelo es como yo puedo ahorrar y ser más eficiente con el abonado. Ya me da un poco igual si tengo problemas de salinidad, si tengo problemas de mal drenaje, con este sistema lo puedo salvar precisamente por esta limitación. Por eso digo que cada ventaja va relacionada con una desventaja o una limitante, ¿no? Y luego estamos hablando de la aplicación del fertilizante por riego localizado. Lo primero y lo que me gusta siempre poner es qué entendemos por fertirrigación. Nosotros siempre hablamos de esta definición que veis ahí, que habla de que es la dosificación de los nutrientes disueltos en el agua de riego y aplicado al ritmo que el cultivo lo necesita, siguiendo la curva de absorción de cada elemento. Es un poco la definición que resume lo que he dicho anteriormente. Es decir, la fertirrigación se inventó precisamente, como he comentado antes, en Israel, cuando llegaron a Israel y vieron que no tenían suelo ni tenían agua y tenían que alimentar a toda una nación. Entonces empezaron a pensar, inventaron esto precisamente para salvar esas limitaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que aprovechar las ventajas del sistema siendo fieles a la definición. Es decir, no se trata de aplicar por un lado, calcular cuántos kilos de abono necesito y por otro lado cuántos metros cúbicos de agua necesito regarlo. Y ahora lo junto los dos. Eso es aplicar fertilizante con el riego, pero no es fertirrigación. Fertirrigación es algo más. Y hasta ahora lo que se había hecho era eso. Cuando hacíamos un programa de abonado, pues con el sistema o método tradicional lo que hacíamos era calcular unas necesidades de nutrientes según las extracciones del olivo por cosecha y nos daba una cantidad de nutrientes totales, eso lo repartíamos entre los riegos que íbamos a dar y nos salía lo que teníamos que aplicar cada semana, cada mes y en total de campaña. Pero esto, claro, si lo calculamos antes de empezar la campaña y decimos, venga, pues aquí tengo ya mi programa de abonado y mi programa de riego para este año, porque yo preveo este año coger 10.000 kilos de aceituna. Entonces le he hecho estas unidades. Pero yo no sé este año la climatología que voy a tener. Y si estamos hablando de que el cultivo se toma los nutrientes con el agua de riego, el agua va a necesitar más o menos según la climatología. Por tanto, no se va a tomar los mismos nutrientes todos los años, aunque ya sea adulto, esté en la misma zona y esté. Yo tengo que ir adaptándolo a la climatología, conocer el proceso fotosintético del cultivo que le va a venir afectado de la climatología y más con los cambios raros que tenemos últimamente. Fijaros la primavera del año pasado, que empezamos en lluvia en febrero y casi terminamos en junio sin parar de llover, y esta venía seca, todo lo contrario, y ahora a última hora viene con agua. Totalmente distinta de un año a otro. Entonces,
el árbol no va a transpirar lo mismo en unas condiciones que en otras condiciones. Entonces, si no va a tomar la misma agua y el riego no va a ser el mismo, la fertilización tampoco puede ser la misma. Tienen que ir las dos cosas conjuntas. Y luego los ciclos vegetativos anuales que presenta, junto con la reserva de nutrientes que tienen y la importancia del desarrollo de las raíces, hacen que sea difícil hacer un programa de a priori. Se puede hacer algo muy general, pero no práctico. Es decir, que luego lo práctico es esas cantidades irla adaptando a todo esto que estamos hablando, ¿vale? Eso luego lo veremos también, que tiene una gran influencia esos tres últimos puntos que he puesto para la absorción de nutrientes. Esto, lo ideal, y es lo que nosotros defendemos, es mezclarlo. No digo de olvidarnos, porque la base se empieza por aquí, por el método tradicional, pero sí completarlo con este método por concentración, que cada vez se implanta más en más cultivos de fertirrigación, y ya hay mucha gente que también lo está implantando en olivar, que es abonar por concentración. Es decir, no kilos por hectárea o kilos por árbol lo que va a necesitar toda la campaña en mi olivar, sino en gramos o kilos por metro cúbico de agua, no por hectárea. Entonces va a una concentración fija. Si yo riego más, echaré más abono, y si riego menos, echo menos abono. Salvo cuando sea necesario la aportación de riegos técnicos, que se llama, que tengo que cambiar esta concentración por meter más abono en algunos momentos porque haya lluvia y el suelo ya tenga el agua. Entonces tengo que ir jugando con esa relación, pero no ver solo la primera relación, kilos por hectárea, sino complementarla con esta. Ver, por tanto, relaciones entre los nutrientes, que no se estorben ninguno, y la concentración respecto al volumen de agua, ¿vale? Es decir, hay que manejar abono dividido entre el agua que apliquemos. Esa sería la relación. Y es muy importante aquí ajustar el riego, porque claro, aquí en el sistema tradicional, ahí no te equivocas, porque ponemos el abono en una hectárea o en un árbol que es siempre fijo. Sin embargo, que en el otro vamos a poner el abono según lo que riegue. Entonces no me puedo equivocar con el riego. Es decir, no puedo seguir regando a ojo. Tengo que estar también muy pendiente de la climatología para adaptar el riego, porque si no, el programa de abonado va a fracasar, porque la vía, el vehículo, estamos transportando los nutrientes en un camión cisterna, que es el riego, es el vehículo. Entonces no nos puede fallar este camión cisterna, que es el riego, ¿vale? Es fundamental ajustar muy bien y no hacer padecer al cultivo, y sobre todo en los momentos delicados que tiene el cultivo, ¿vale? Entonces es muy importante el riego. Nosotros siempre resaltamos mucho. Por todo esto se requiere un conocimiento detallado del cultivo, del momento fenológico. Pues claro, no es lo mismo, y eso lo conocéis perfectamente, en un estado vegetativo que cuando está en un estado productivo. Por la absorción de nutrientes cambia radical. Pues todo eso hay que adaptarlo. Suelo, hay que conocerlo perfectamente, el agua de riego igualmente, el sistema de riego que estamos manejando, aspectos climáticos fundamental. Claro, es lo que estamos hablando. Todo este sistema es tan delicado que cuando hay cambios bruscos simplemente de temperatura, ya no digo de lluvia, que es más normal y hoy en día lo ve todo el mundo cuando llueve o cuando no llueve, pero es que incluso cambios de temperatura, muchas veces cuando damos el cambio han pasado ya una semana, y en otro sistema pues dice, bueno, en una semana el suelo que yo tengo me aguanta perfectamente y tengo reserva. Aquí no. Entonces yo, ante esos cambios bruscos, tengo que cambiar radicalmente y conocer esos cambios bruscos, incluso con las previsiones
y adaptarlo a ser posible al mismo día, que cambie, es muy importante. Y todo esto ajustarlo en cuanto a la nutrición, como he dicho, en base al agua. Por tanto, optimizar es aplicar una fertilización para cada caso. Aquí comentamos también al principio que eso pasa mucho en todas las cooperativas, que uno se pregunta, bueno, ¿y tú qué estás echando? Y a ver, a ti si te ha ido bien, pues ahora le pregunto al otro. Si tenéis el mismo suelo, la misma variedad, el mismo marco y el mismo, pues todavía. Pero si tenéis distintas explotaciones, con todo esto o alguna de estas variantes distintos, cada una va a necesitar su programación de abonado, ¿vale? Y es lo que nosotros defendemos como fertirrigación a medida, que es para lo que hemos diseñado también todas las fábricas, para ir dando una solución nutritiva a cada parcela y a cada necesidad, ¿vale? Según todo esto que estamos hablando. Por tanto, esta optimización que propone este sistema de riego localizado, como he comentado, se produce por la aplicación de solo una parte del suelo donde está el bulbo húmedo y donde están las raíces activas. Y el abono se aplica solo en esa zona. Y por tanto, si no se fertirriega, no estamos aprovechando la oportunidad. ¿Y por qué digo esto? Por dos motivos. Uno es en el cultivo del olivar y sobre todo en años como está pasando ahora, que viene la primavera con lluvia y demás, normalmente incluso en zonas que hay agua se retrasa todo el mundo los riegos. Claro, como ya van viendo que se va a retrasar, pues dice, bueno, pues cuando estoy saliendo del invierno le hago una aplicación de sólido y se la dejo en el suelo. Entonces, esa aplicación no está aprovechando estas grandes ventajas. Es decir, que de cada 1 kilo aproximadamente que yo he echado de esa forma, puede que aproveche en el mejor de los casos, y si le vienen lluvias y hay humedad, puede que aproveche un 30 o un 40% de lo que yo he aplicado de esa forma. Mientras que si yo pongo mi instalación, la eficiencia aumenta con riego localizado a un 80%, 90% en algunos casos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo echar la mitad de lo que he echado con el otro y encima tiene el coste de la aplicación, que tengo que entrar con un tractor, con una maquinaria y todo esto. Mientras que con la fertirrigación tiene el coste del riego y a lo mejor el agua no es necesaria, pero sí aplicar riegos técnicos para concentrar y meter el abono ahí y darle solo pequeños riegos, ¿vale? Siempre va a ser más económico que poner una aplicación y tirarlo, y encima puedo tirar menos abono. Y encima estoy contaminando menos, porque el 60% que no aprovecha, ese se va a los acuíferos, aparte de la pérdida del bolsillo, ¿no? Entonces, por eso digo que esta técnica hay que luego llevarlo todo al completo, no podemos combinar esta técnica con la tradicional. Y otro tema también muy importante es la aplicación del fertilizante. Hemos dicho la importancia de cada gota que le entra o le sale por el gotero y le entra al cultivo, debe de llevar una concentración de sales, porque estamos hablando de un suelo mucho menos, con menos espacio, y entonces hay más lavado de nutrientes. Aunque dice, bueno, es que mi suelo es muy bueno, me aguanta así, pero es que yo estoy como si estuviera el olivo en una maceta. Lo que se me vaya más de 60 centímetros ya no es capaz de cogerlo. Lo estoy tirando igualmente a la basura. Entonces, con el riego, lo primero que tengo que intentar que no se me vaya mucha agua por debajo de 60 centímetros. Intentar expandir horizontalmente antes que verticalmente. Y segundo, que cada gota de esa vaya desde que empieza el riego, con un pequeño espacio de tiempo,
de prelavado hasta el final del riego tiene que ir con fertilizante, porque si no, si lo echamos, suponiendo que este tiempo vamos a suponer que le estamos dando 4 horas de riego, si yo echo el fertilizante en la primera hora de riego solo y en las 3 siguientes le echo agua, yo ese me lo estoy llevando a más de 60 centímetros de profundidad. No va a aprovechar lo que vamos a ver ahora, que es el bulbo que esté todo con la misma cantidad de nutrientes, ¿vale? Que es lo importante de este sistema. Por eso digo que es muy importante todo el tiempo igual. Y vuelvo a repetir, no es cuestión de echar más abono, sino lo mismo, la misma cantidad, repartirla durante todo el tiempo de riego, que es como es más eficiente. Pues yo le voy a ir alimentando como si fuera un bebé, con una cucharita a nuestro cultivo, ¿vale? Y esa es la gran ventaja de este sistema. Y todo eso está basado precisamente en esta imagen, que es un poco una gráfica donde se representa todos los aportes de nutrientes que alimentan nuestro cultivo. Aquí, por ejemplo, es lo que representa lo que se llama la solución del suelo, es lo que representa donde están las raíces activas. Y esto es lo que estamos hablando. En un olivar, esto más de 60 centímetros no tiene. Aunque diga, no, es que el olivar tiene raíces por todos sitios. En fertirrigación activa y en secano tampoco las tiene por todos sitios, porque cuando viene un periodo de sequía también se paran. Y hay un estrés, se paran y tampoco absorben. Aunque le echemos ese saco de abono y le echemos fertilizante en invierno y esperar la lluvia, hasta que el de secano no tenga las raíces activas, tampoco va a tomar nada. Tiene que esperar. Entonces, lo que tenéis que tener claro es que solo se va a alimentar de lo que tiene debajo de los goteros, que es lo que está húmedo y no a mucha profundidad. Y tiene que estar disuelto. Es decir, que un fertilizante sólido pues tiene que hacer estos pasos antes de llegar aquí, mientras que el de fertirrigación pues es el sólido, el que aplicamos directamente al suelo, y aquello fertirrigación. Aquel entra directamente, porque con fertirrigación tenemos que procurar que esos nutrientes estén con la máxima disponibilidad, porque si no se me va a quedar atascado en la instalación de riego. Si hay algo insoluble, se me va a taponar el goteo. Entonces, como eso es lo más disponible, me podéis decir, bueno, pero es que el suelo es muy bueno, estamos en una zona muy buena que tiene reserva. Sí, pero esa reserva tiene que hacer este paso. Y igual que aporta nutrientes, también se pierden nutrientes por lavado, por el riego. Porque yo lo que estoy haciendo es, con el riego localizado, como es un espacio más pequeño de suelo, lo que estoy manejando es como lo que he dicho antes, como si fuera una maceta. La maceta, para yo tener la humedad suficiente aquí, ni tenerlo muy encharcado, ni tenerlo muy seco, yo eso lo tengo que regar con una alta frecuencia, ¿no? Muy a menudo. Claro, al regarlo muy a menudo y un espacio tan pequeño, lo que haya ahí yo lo estoy lavando. Sobre todo los elementos más móviles. Nitrógeno, el calcio, todo esto se va a ir fácilmente fuera de esta maceta. Entonces tengo que ajustar mucho eso. Y encima hay cosas que entran y, aparte de por drenaje, se pierden por insolubilidades en el suelo, por problemas químicos. Si el pH es muy alto, pues el fósforo también se pierde, aunque me haya llegado aquí. Por eso aumenta la eficiencia en alimentarlos día a día, pues no le estoy dando oportunidad a los alimentos a que se pierdan por todos estos motivos que estamos hablando, ¿vale? Esa es la importancia. Y el otro tema, que es lo que se produce cuando debajo en el suelo, cuando nosotros estamos regando, es
que se forma el bulbo húmedo y es donde están creciendo las raíces. Y es lo que yo tengo que tener con el riego, sobre todo. Aquí es donde entra la importancia del riego. Esta zona que es donde están las raíces activas, porque ya digo, si están más profundos, esas se vuelven leñosas, esas raíces, porque está demasiado compactado el suelo después de los riegos y le falta oxígeno. Al faltar el oxígeno, pues deja de tener actividad en crecimiento de raíces finas, solo le quedan raíces gruesas y leñosas. Y por aquí también es donde se está acumulando todas las sales. Igualmente pues tengo problemas de salinidad, igualmente se para su crecimiento. Entonces, al fin y al cabo, yo esto lo tengo que manejar para que esto esté en capacidad de campo, que se llama, que es que tenga la relación agua-oxígeno ideal para que a la planta no le cueste trabajo tomarse ese agua y esos nutrientes, o gaste la mínima energía posible, porque si le ponemos más dificultad gasta más energía en cogerlo, ¿vale? Entonces esto es lo que tenemos que manejar con el riego para que esté perfecto. ¿Y cómo manejamos el riego? Lo primero que he dicho, dejarlo de hacer a ojo, porque a ojo vamos siempre tarde. Cuando nosotros tenemos la sensación que le tengo que subir el riego o que bajar el riego, ya ha habido días seguro que entonces hay una forma muy fácil, que es con las estaciones agroclimáticas, que aquí en Andalucía tenemos los de la Junta de Andalucía y otras, estas que son públicas, que se puede acceder libremente a los datos, y esto nos da de todos los datos climáticos que le afectan a la transpiración de nuestro cultivo, como es temperatura, el viento, la humedad relativa, la lluvia, y con todo ello se pone en una formulita que se llama evapotranspiración de referencia, que solo necesitaríamos dos datos, que es la evapotranspiración de nuestro cultivo, la cogemos de el dato este que nos lo da las estaciones agroclimáticas, la evapotranspiración potencial, y multiplicarla por un coeficiente de cultivo que se llama. Con eso nos da lo que tenemos que regar esta semana, y está basado en el clima de esta semana. Esto es una herramienta que nos va a ayudar. Luego hay muchas más herramientas más sofisticadas que nos ayudarían todavía más, pero esto es lo más sencillo, lo más práctico, y lo podemos hacer desde casa simplemente con internet, ¿vale? No quiere decir que sea exacto lo que le tenemos, pero sí que nos da una idea. Si ha subido la temperatura, esto nos va a subir, inmediatamente nos dice que le demos más agua a nuestro cultivo, ¿vale? Entonces esto es una herramienta fundamental. A esa fórmula lo único que hay que añadirle este coeficiente si los árboles no cubren más del 50% de la superficie, la cubierta vegetal del olivo. Entonces le metería otro coeficiente más a los más pequeños o los marcos más amplios, que se saca de esta tabla. Por lo que está claro es esto, que es verdad que resiste, pero también fijaros la lista de posibles problemas cuando no se riega bien el olivo. El olivo, digamos, no se viene a menos en cuanto a vegetación, porque lo que hace es su defensa, lo que hemos visto antes, pararse, pero a la producción está claro, y hay muchos estudios que lo demuestran, que la afecta. Claro, ya depende de una cuestión, y como se ha comentado al principio, como se está poniendo el sector, bajo nuestro punto de vista, o vamos a la máxima producción o el cultivo no es rentable al precio que se está pagando, y eso lo sabéis mejor que yo, ¿no? Entonces esto hay que evitarlo, ¿vale? Y luego otro tema es los fertilizantes. Estamos hablando de que a la hora de hacer un programa de abonado, que los fertilizantes lo tenemos que dar con la máxima disponibilidad posible, porque lo que queremos es que se lo tome hoy, no dejar nada para mañana.
para evitar todas las pérdidas que estamos hablando antes, de lavado o de precipitado. Entonces, cada elemento, lo que tenemos que procurar que los fertilizantes, normalmente todos los de fertirrigación, tanto los sólidos como los líquidos, vienen en la máxima disponibilidad porque vienen preparados para disolverlo en agua. Entonces, pero sí hay algunas diferencias, por ejemplo, en el caso del nitrógeno. El nitrógeno, el olivo, a igual que todos los vegetales, lo pueden tomar de... Todas estas son distintas formas de nitrógeno que se va transformando en un ciclo que se llama ciclo del nitrógeno y se van transformando de unos a otros, va pasando de una forma a otra. Pues en este paso el olivo es capaz de tomar nitrógeno en forma amoniacal y en forma nítrica. Por abajo nada más. Aquí aparece uno que está en verde, no está en rojo, que es la urea. Y sabéis que la urea es casi de los abonos nitrogenados que más se utilizan en olivar. ¿Por qué se utiliza? ¿Y por qué no lo toma directamente? Porque no lo toma directamente porque la urea está en esta forma y para que lo tome tiene que dar este primer paso y luego este segundo paso y transformarse en amonio y en nitrato en el suelo. ¿Y de qué depende que esa urea que yo he echado se transforme más rápida o más lenta? Depende de muchos factores, todos ellos climáticos, pero sobre todo de dos fundamentales, que es la temperatura y la humedad. ¿Qué quiere decir esto? Que en invierno, con temperaturas más bajas y más humedad, este paso es más lento. Es decir, que una urea la he hecho hoy y puede que hasta mínimo 7 o 10 días no haya hecho este paso en invierno y entonces no pueda empezar a tomarla hasta dentro de 7 o 10 días. Y mientras esos 7 o 10 días, si siguen las lluvias, lo que voy a hacer es mandarla para abajo y me va a desaparecer de la maceta esta que tenemos ahí debajo. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? En nuestra recomendación, porque claro, esa es la desventaja que tiene la urea. La ventaja que tiene, que es la forma más barata, es decir, la urea es más económico que el nitrato amónico y luego te aguanta mejor el frío cuando la tienes en tanque ya disuelto y en formulaciones líquidas. Entonces, con estas dos ventajas, por eso es lo que la mayoría de otros fabricantes metían urea en sus fertilizantes, no por una cuestión agronómica, como estamos viendo. La agronómica es peor. Entonces, nuestra recomendación es en invierno, precisamente, aunque haya que diluir un poco más, pero en invierno utilizar nitrato amonio si lo que queremos es rapidez inmediata, y cuando llega ya a partir de primavera, verano y temperaturas más altas, pues ya la urea sí va a funcionar más rápido y ahí sí empezar a meter nitrógeno en forma de urea. Pero eso es una balanza entre el bolsillo, digamos, y este razonamiento agronómico que os acabo de dar, pero por lo menos para que lo conozcáis. ¿Y por qué hemos hablado del nitrógeno? Porque el nitrógeno es precisamente de todos los elementos el más móvil. El nitrógeno, como veis ahí, puede llegar a perder hasta el 75% de lo que estamos aportando. En aportaciones de un ensayo que se hizo de 1 kilo por árbol de nitrógeno en olivo, se perdió el 75% de ese kilo. Fijaros si es importante y si hay que fraccionarlo y si hay que echarlo poco a poco y de forma disponible y todo lo que estamos hablando. Por este motivo, porque el nitrógeno va ahí donde va el agua. Entonces, como ven, la distribución, si hacemos un mal riego, estamos manejando mal el camión que me está transportando el nitrógeno, sobre todo. Entonces, es fundamental este manejo. El otro gran elemento, el fósforo, no es todo lo contrario, es muy poco móvil, prácticamente no se pierde por lixiviado, pero tiene una pérdida que hay que controlar y que normalmente suele ocurrir en zonas como esta, o en la gran mayoría de los suelos de España, podríamos decir, menos la zona de donde vengo, de Huelva,
que allí tenemos suelos ácidos. El resto de España, prácticamente, bueno, quitando un poco de Badajoz también hay suelos ácidos, el resto son suelos básicos, como aquí. ¿Qué quiere decir que es básico? Que tiene un pH de neutro para arriba, un poquito alto. Al tener eso le afecta a la disponibilidad del fósforo, que haya más fósforo, menos fósforo, simplemente el pH. Es decir, que aunque yo le aplique mucho fósforo, si se lo echo al suelo, en el suelo, si el suelo es como los de Huelva, con un pH de 6, pues la mayor parte del fósforo se me va a quedar en la forma azul, que es la forma que más le gusta a nuestro cultivo, o que más fácilmente absorbe, mientras que las rojas tienen mucha más dificultad y mayor gasto energético para poderlo tomar. Y eso cuando ocurre, es decir, cuando ocurre, esta es la condición ideal para el fósforo, porque tenemos el 80% a un pH de 6, prácticamente el 75-80% lo tenemos en la mejor forma y solo un 20% en la forma mala. Pero si el pH es 8, que es cerca de lo que podéis tener por aquí, fijaros que cambia la tortilla justo al revés. Tenemos la mayor parte, el 80%, en la forma mala y solo el 20% en la forma buena. Por eso igualmente hay que fraccionar, aunque siempre se ha dicho, bueno, el fósforo no importa, como no se pierde por lavado, lo echamos ahí al suelo y se queda ahí y ya está. En este tipo de suelo no. En el de Huelva a lo mejor, en este no. En este, como se lo demos mucho tiempo, porque claro, con el fertilizante yo lo he hecho en la forma azul, pero el suelo nuestro con este pH me lo cambia a la roja. Entonces no puedo tampoco darle grandes aportaciones de golpe, sino lo suyo poco a poco para que el suelo no me robe el fósforo bueno que yo le estoy echando. Es un poco la idea, ¿vale? Y el otro ya, el potasio, que este en el olivar es el más importante, yo diría que casi más importante que el nitrógeno, ya no solo en cantidad, pero sí en calidad, que en cantidad también, pero tiene también un problema de pérdida en suelos que son muy arcillosos. En los suelos muy arcillosos, las capas de arcilla las forma con potasio. Igualmente estos suelos arcillosos, cuando un arenoso, pues el potasio está allí tan campante. Pero cuando es arcilloso, para formar esas arcillas necesita potasio. Y el mismo suelo nos roba potasio. En vez de aportarnos, nos lo roba. Y volvemos a tener, por otro motivo, pérdidas también igualmente importantes, fraccionar el potasio por este otro motivo. Y después, dentro de la importancia, luego aparte, que esa ya está más que vista, de la importancia que tiene para la producción el potasio, tiene otro papel que es muy importante en la apertura y cierre de los estomas, de lo que hemos dicho que utiliza el olivo para la defensa ante los estrés. Es decir, que si el árbol no está bien alimentado de potasio, no es capaz de defenderse, cerrando estoma y parándose y hibernando, como dijimos al principio. Entonces es fundamental, pero claro, esto no lo podemos hacer en el momento que venga el estrés, pues ahí ya no le da tiempo al olivo a llevar el potasio a las células, ¿vale? Entonces es importantísimo pues adelantarnos y tenerlo bien alimentado para que pueda defenderse y hacerlo más duro, digamos, ¿vale? Y luego, otro tema que ya hemos hablado es la importancia de los equilibrios entre nutrientes. Y eso también afecta, como en este ensayo, hay nutrientes que no podemos decir, por ejemplo, el caso que estamos hablando del potasio, calcular la cantidad que necesita el cultivo de potasio independientemente. ¿Por qué? Porque si el agua lleva mucho magnesio o el suelo tiene mucho calcio, yo voy a tener que, para tenerlo equilibrado a estos tres competidores, estos son tres coches que quieren ir en una
carrera por la misma carretera, por la misma vía, que es entrar en el cultivo y ser absorbido por el cultivo. Entonces van compitiendo entre ellos. Entonces, si ya el suelo tiene mucho calcio, el calcio me va a adelantar y me va a ganar la carrera. Entonces, en esos casos, yo tengo que equilibrar el potasio que le tengo que aplicar con el calcio que tengo en el suelo. ¿Vale? ¿Por qué? Esto es lo que se vio en este ensayo. Esto era distintas dosis iban subiendo las aplicaciones de potasio en el abonado y en la otra se iba midiendo qué le pasaba en hoja. Efectivamente, conforme yo iba aumentando el abonado de potasio, en hoja, la raya azul que veis ahí, me iba creciendo el nivel se lo estaba tomando, iba estupendamente. Pero ¿qué le pasó? En el mismo ensayo y en el mismo cuadro de escala se mete el magnesio, que está ahí arriba, que era siempre 4, ese no se le tocó, pero sí se analizó en hoja. Bueno, ¿qué le pasaba al magnesio? Y veis que igual, cuando se aumentaba la dosis de abonado de potasio, en hoja subía el potasio y fijaros el magnesio con la misma cantidad en el abonado, 4, que no lo habíamos bajado ni nada. Fijaros lo que hizo en hoja. Prácticamente la curva era la contraria del potasio. Respecto, iba aumentando el potasio absorbido, iba descendiendo el magnesio que se había tomado, con la misma cantidad en el abonado. ¿Qué quiere decir esto? Que estos dos tienen que ir de la mano juntos. Bueno, y estos tres sí metemos el calcio, porque son los tres que van juntitos. Entonces, si alguno de ellos lo tenemos en exceso, bien en el agua de riego, bien en el abonado, en el suelo, perdón, tenemos que llevarlos equilibrados. Tenemos que aumentar la dosis de potasio en los momentos que necesite potasio, que ya digo, son antes. Y hablando del potasio, que es el elemento que, porque del nitrógeno prácticamente podíamos hablar para fertirrigación, nitrato amonio y urea, pero de potasio tenemos hasta 4 formas de potasio que podemos aplicar perfectamente por fertirrigación. Y siempre nos entra la duda, ¿cuál es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Un nitrato potásico para nuestro olivar? ¿Un fosfato monopotásico? ¿Un cloruro potásico? ¿O un sulfato potásico? Como potasio son los 4 exactamente iguales, porque cuando yo lo hago líquido y lo meto en mi instalación de riego ya disuelto, eso se separa y el nitrato potásico se queda potasio por un lado y nitrato por otro, el otro se queda potasio y fosfato, el otro potasio y cloruro, potasio y sulfato. Entonces, como potasio no es mejor el nitrato potásico que el cloruro potásico, es idéntico. Lo que pasa que ahora ese acompañante que ahí en este baile, una vez rota la pareja, se me va a quedar por ahí suelto, ¿qué es lo que me va a provocar? Para yo elegir uno u otro y ver también igual que lo que hablamos antes de la urea, que es lo más barato. De los 4 el más barato es el cloruro potásico, como sabéis. Y el inconveniente, esa es la gran ventaja, el inconveniente es en los sitios que hay problemas de salinidad, que está aportando un elemento que no lo necesita el cultivo. Si tenemos condiciones buenas y no se me acumula y no me da la lata, perfecto, porque es más económico. El sulfato potásico, hay gente también que dice, bueno, como tengo un pH muy alto, el sulfato es bueno porque el sulfato acidifica. Por fertirrigación no llega a acidificar. ¿Por qué? Porque son suelos con mucha defensa y no deja que lo acidifiquemos, y menos con estas cantidades. Tendríamos que hacer una enmienda con cantidades mucho más grandes de sulfato para que hiciera ese pequeño efecto. Entonces tampoco es una ventaja a la hora de elegirlo, ¿vale? Entonces, ya digo, lo que tenéis que tener claro que son todo lo mismo, es una cuestión de economía y de la pareja que me aporta. El nitrato potásico, lo bueno que tiene es que me está aportando nitrógeno, que es un elemento
que es bueno, pero puede haber momentos que ya no necesite tanto nitrógeno. Entonces, o si la desventaja es que es más caro que el cloruro potásico. Entonces, esas son las herramientas para elegir uno u otro, ¿vale? Precio y el acompañante que me aporta a ese conjunto, ¿vale? De todas formas, si os comento que el olivo es moderadamente tolerante a la salinidad. De los que veis aquí, pues fijaros, está de los más altos y por tanto se puede cultivar en condiciones que no prosperan otro tipo de árbol. El olivo aguanta perfectamente la salinidad y el tema del cloro. Simplemente por tener precaución de que no se acumule, de irlo regando bien y que el cloro le pase igual que lo que he puesto del nitrógeno. Se lava perfectamente y se pierde y no tiene ninguna problemática de que se me quede en el suelo dando la lata, ¿vale? Y en cuanto a la realización del programa de abonado, lo que tenemos que tener en cuenta es que parte de los nutrientes que necesita, que hemos calculado al principio, que va a necesitar nuestro olivar, parte lo va a aportar el suelo que tenemos, según lo que hemos visto en esa gráfica, que hay cosas que me van entrando lentamente, pero van entrando, y cosas que me va a quitar. Entonces tenemos que conocer perfectamente con un análisis de suelo estas condiciones, de qué me aporta y qué me quita, para yo calcular mi programa de abonado de forma más eficiente, ¿vale? Y otro factor muy importante es el agua de riego. El resto se debe aportar con el abonado y lo que tenemos que tener en cuenta es pues todas las características del cultivo, es decir, edad de nuestra plantación, el marco de la plantación y por ende de los dos la superficie cubierta, la producción que esperamos, lo que he comentado de características del suelo, sobre todo textura, dificultad en disponibilidad de los nutrientes que me aporten o me quiten, como he comentado, características del agua de riego igualmente, con los nutrientes que me aporta, salinidad, bicarbonato y también importantísimos los análisis de hojas en estos cultivos. Y claro, con todo esto, lo que decía al principio, no es para hacer una recomendación general de abonado que para todo el mundo, este es el programa de abonado para todo el mundo igual, porque estamos ajustando mucho, ¿vale? Y en los sitios que no tenemos el olivar adulto, no tenemos producción, pues lo que se hace es ayudar a obtener lo antes posible un árbol desarrollado con buen volumen de copa. Es decir, ahí es que no le falte nada y con la misma fórmula, ahí no hay estados fenológicos, no hay producción, que no le falte sobre todo nitrógeno y hacerlo lo más rápido posible para criarlo en las mejores condiciones posibles, ¿no? ¿De qué partimos para hacer este programa de abonado? Lo que os decía antes, la bibliografía, y os he puesto las extracciones. Estos son extracciones de nutrientes por tonelada de cosecha. Es decir, si yo espero 10 toneladas, pues multiplico eso por 10, ¿vale? Eso es la fuente del IFAPA y otras que hemos recopilado nosotros, que es en nuestra empresa, que es la primera. En el ejemplo de 8 toneladas de producción, pues estaríamos hablando que tendríamos que aplicar sobre 120 de nitrógeno, 32 de fósforo y 200 de potasio. Y claro, esto es lo que extrae el cultivo y según la cosecha, pero aquí hay que no olvidar dos cosas. Uno es que lo que hemos estado hablando de la eficiencia. Si yo aplico de una forma que va a aprovechar 40%, pues le tengo que echar un 40% más. O si yo estoy con un riego que aprovecha mucho, pues le tengo que echar, si estoy en un 80 o un 20, pues solo aplicarle un 20% más. Tengo que ver la eficiencia de la aplicación y del fertilizante.
¿vale? Y aumentárselo o restarle si tiene en los análisis algo el suelo que me aporte, ¿vale? Como regla general y para que os sirva más que nada de ejemplo, que tiene buena carga y cubre más del 50% la superficie vegetal, pues estaríamos hablando y con buenos valores de foliares, que estén bien en todos los nutrientes y no tengan ningún limitante, pues estaríamos hablando que necesitaría entre 120 a 140, 50 a 60 de fósforo y 160 a 250 de potasio. Eso es lo que la bibliografía nos dice. Ahora, esas unidades que nos salen ahí, una vez que las hemos ajustado según la eficiencia, según todo esto, ¿cómo las reparto yo? Aquí es donde entran los estados fenológicos del cultivo. Y lo tengo que repartir en base sobre todo a esto, porque aquí, aunque está puesto por meses, esto hay años que casi se adelanta un mes y hay otros años que casi se retrasa otro mes, como sabéis. Entonces, esto lo que tenemos que adaptarlo no a lo que he puesto ahí por meses, sino adaptarlo a mi zona y a mi año, ¿vale? Y otro tema muy importante es que en este tipo de fertilización no podemos destinar solo la fertilización a la cosecha que esperamos ese año, que esto también se suele dar mucho en muchas zonas en la aplicación de fertilizante en olivar. Cuando no tengo carga, el año de becería no le aplico abono. Entonces vamos a provocar más becería. ¿Por qué? Porque esto es lo que necesita para la cosecha, pero el resto del árbol no necesita nutrientes. Una hoja del olivo, un tronco, una rama, una raíz no necesita nutrientes. Igualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a bajar o a cortar el abonado un año que no tenga carga? El olivo se tiene que mantener. Y encima, lo que tengo que formar es reserva en raíces, tronco y rama, porque el olivo no va a responder a la fertilización, no es una lechuga que lo que le he hecho lo toma inmediatamente y va directamente a la hoja. Es lento por todas estas reservas que acumula. Entonces yo tengo que estos estados fenológicos conocerlos perfectamente y tener claro lo que estamos hablando, que no puedo aplicar el fertilizante solo y exclusivamente en función de la cosecha que pretendo, porque si no, ya digo, yo soy el primero que estoy incrementando la becería que ya tiene de forma natural el olivo. Y segundo es la forma de aplicarlo. El 75% del nitrógeno, vamos a dar una horquilla para entre el 70 y el 80% del nitrógeno que consume el olivo, lo consume antes de floración. Entonces, ¿qué pasa? Precisamente son los meses primeros que se produce ese estado fenológico. Esos meses primeros, pues, ocurre también que es cuando puede tener más lluvia. Entonces, cuando hay lluvia, la gente se deja venir o la aplica en enero algo de sólido, como hemos dicho, al suelo directamente, no lo aplican por fertirrigación, se lo dejan ahí y ya con eso. Y ahora cuando llega algunas veces, como ocurrió el año pasado con tanta lluvia, empezaron a fertirrigar en mayo, en junio, mucha gente, mayo, junio ya floreció el olivo. Hemos perdido la oportunidad de darle de comer del 75% de lo que necesita. Ahora ya, aunque me ponga a echarle nitrógeno como un desesperado, el olivo no lo toma. El olivo ahora, a partir de ahí, una vez la floración, lo que quiere que es a la inversa el 75% del potasio. Por eso es muy importante no echar nutrientes solos, como también hay algunos programas de abonado que empiezan N32. N32 estoy echando solo nitrógeno al principio y potasio, no necesita, es verdad que necesita menos, pero cero.
O el fósforo, lo que hemos visto, con la problemática que tiene. Se lo he hecho al principio y ya toda la campaña sin fósforo. Pues el olivo se va a quedar así, porque el suelo no lo va a quitar. Entonces, es importantísimo esto, los equilibrios para cada estado. Por ejemplo, aquí en el vegetativo lleva 2 partes de nitrógeno por cada una de potasio. Pero es importante echarla aquí, en este periodo. Si me lo salto, aquí ya, por mucho, ya no va a necesitar más de esto. Y va a ser imposible que lo tome. Pues ahí lo que quiere es potasio. Y encima, en algunos sitios, hay una oportunidad, sobre todo cuando se recoge la aceituna temprano, que es seguir fertilizando después de la cosecha, que ahí sí es un momento que podría recuperar algo de nitrógeno para la reserva, que ya le hemos quitado la aceituna, pero ahí suelen cortar también. Claro, pensad lo que pongo aquí, que lo que le estamos haciendo este año casi va más para el año siguiente, y sobre todo en el tema del nitrógeno, que va más relacionado no directamente con la cosecha, pero sí como la cosecha viene de los brotes del año anterior. Si ocurre esto, el año siguiente vamos a tener una cosecha más pobre. Entonces, fundamental, adelantarse, ir bien equilibrado, ya digo, buscarse la forma. Si hay mucha lluvia o si no disponemos porque estamos en una comunidad y no nos da el agua antes, buscarse la forma para poder tener el nitrógeno en esos momentos, porque ya te digo, después es complicado que la planta pueda tomarlo. Y por eso luego se ven esos excesos de aplicaciones de nitrógeno que dice, bueno, si ya lo habéis visto ahí, si un olivar se mueve entre 100 y 120 kilos, no necesita más. Lo que pasa es que le echamos mucho más porque la eficiencia es muy baja. Si aumentamos esa eficiencia, no hay que pasarse. Y ya digo, lo que necesita más es potasio. En olivar también es muy dado a la gente a echar más nitrógeno que potasio, cuando lo que hemos visto, según todos los ensayos científicos, nos dicen que necesita más potasio que nitrógeno. Pues como el potasio no se pierde tanto, pues le echan menos y sin embargo le echamos más nitrógeno. Entonces, esto es fundamental, ¿vale? Y lo que comenté al principio, para todos los arbóreos y entre ellos el olivar, es muy importante la reserva de nutrientes. No es todo inmediato, actúan como reguladores de lo que yo le hago y la fertilización es mucho más lenta. Es decir, si yo le echo un nitrógeno y se lo toma hoy, hasta que eso repercuta en la cosecha, normalmente, como he dicho antes, puede llegar a tardar un año. Repercute más la cosecha del año venidera, digamos, ¿vale? Entonces es importantísimo las reservas que acumula y que tanto para lo bueno como para lo malo actúa como regulador interior, ¿no? Otro tema importante es las raíces activas. Hay otros que se pasan al revés. Dice, bueno, pues como el año parece que viene de mucha lluvia, le echo el abono y que lo vaya cogiendo. Pero ¿por qué tanta prisa? Si a lo mejor todavía estamos saliendo del invierno y el suelo necesita temperatura para poder las raíces tener desarrollo de raíces nuevas, que son las que absorben los nutrientes y el agua. Tiene que tener entre 10 o 12 grados de temperatura el suelo. Si todavía el suelo está frío, ahí no hay crecimiento radicular. Entonces el olivo no va a poder tomar lo que le estamos echando con tanta ventilación. Lo que pasa es que si el año anterior yo lo he hecho bien, yo voy ya con mi colchón asegurado. Ya no tengo tanta prisa en el siguiente año. Y ya le puedo echar cuando él empiece a tomarlo, no echarle antes, ¿vale? Y en el tema de seguimiento de análisis, ya os lo he comentado, es importante hacer un análisis de agua. Y dentro del análisis de agua, ya no solo por el tema de que es fundamental
el pH, por lo que hemos dicho del fósforo y de todo esto, los bicarbonatos, es fundamental, porque si yo no conozco mi agua de riego, yo no sé cuánto ácido necesita. Hay gente que dice, bueno, estoy teniendo problemas de atasco de gotero, ¿cuánto ácido le echo? Depende de los bicarbonatos que tú tengas al agua. Le tienes que echar lo mismo que tú tengas de bicarbonato en el agua. Exactamente lo mismo, en miliequivalente. Por eso, si tenéis todo el mismo agua, si estáis en una comunidad y todo el mismo, sí. Si no, tenéis que ir mirando cada uno lo que tenga, si tenéis pozo, ¿vale? Otro tema importante, hay muchas aguas que tienen nitrato. Con 2 miliequivalentes de nitrato que tenga vuestra agua de riego, si hablamos de que podéis ir un riego total que no tenga restricciones, si hablamos de 6.000 metros cúbicos de un olivar, digamos, adulto, 6.000 metros cúbicos con 2 miliequivalentes que tenga vuestro agua de riego está aportando 150 kilos de nitrógeno. Más de lo que necesita el olivo. No necesitaríais aplicar nitrógeno en ese caso. Fijaros si es importante conocer el análisis de vuestro agua de riego. Lo mismo pasa con el calcio, lo mismo pasa con el magnesio, son elementos que lo puedo restar de mi programa de abonado, ¿vale? Y no echarlo si está en exceso, que me va a dar más lata que beneficio. Luego es importante también analizar el suelo, pero es importante igualmente del suelo hacerle un seguimiento al pH y a la conductividad, porque son datos generales que nos va a aportar cómo va a estar disponible todo lo demás. La conductividad es la suma de todas las sales. Entonces me da una indicación. Si yo veo que estoy muy alto, ya saco una muestra y le hago un análisis a ver de qué estoy alto, pero ya con eso solo, viendo un pinchazo de conductividad, ya sé que estoy alto y ya me meto a analizar. Es importante esos dos datos, pH y conductividad. Y luego en olivar es importantísimo el análisis foliar, pero sí os comento que el análisis foliar es en su momento. Es decir, hay gente que coge hojas en enero, hay que coger hojas en marzo, eso en esa fecha no tenemos valores de referencia para ahora decir si en enero, febrero o en marzo está alto o está bajo esos niveles que nos ha dado ese análisis. Entonces lo que hay que coger en su momento, julio y agosto, que es verdad que dice, es que si lo cojo en julio y agosto prácticamente he perdido ya este año. Claro, es que el análisis de hojas está bien para casi el año que viene, más que para este año, por lo que estamos hablando del funcionamiento del olivar. Y claro, si no lo sacamos de ahí no puede dar error, ¿vale? Bien hecho es importantísimo, y en base a eso, una vez que yo he empezado con el programa de abonado, con las extracciones que hemos dicho y con todo esto, pues con estos datos yo lo voy ajustando, ¿vale? Con todos estos análisis. Y luego, por supuesto, estos son todas herramientas, pero el ojo y el personal, seguir viendo la evolución y la experiencia de campo es fundamental también. Ir viendo la relación, que aunque es lenta en olivar, pero ir viendo la relación a largo plazo que va provocando el fertilizante que yo le estoy aportando y relacionarlo con la respuesta y con la producción. Y es importante también en el tema del suelo mantener la ley de restitución, que es que dice que hay que reponer los nutrientes que extraen las cosechas. Por eso, por estación, y los que pierde el suelo, los que hemos dicho que me va quitando el mismo suelo. Pues eso es lo que tenemos que con el programa de abonado reponer. Y la ley del mínimo, que es otra ley que nos dice que el rendimiento, la producción, viene determinada por el que se encuentra en menor cantidad. Esto como viene significado aquí, que si yo intento llenar esto se pierde por el que está más bajo, por mucho que yo el potasio otro lo ponga por las nubes. Eso va a salir, mi producción se me pierde porque está
en este caso más bajo en potasio, ¿no? Entonces, por eso es lo importante de los equilibrios, porque tengo que tener todos a buen nivel para no tener fuga de producción por uno que esté más bajo, ¿vale? Y ya terminamos con, os he dicho todo el tiempo que no nos gustan programas de abonados generales, y voy a terminar con un programa de abonado general. Pero simplemente para que veáis un poco, no es que diga que este es un magnífico programa de abonado, este es un magnífico programa de abonado para el que se le hizo. Pero sí os lo pongo para que veáis un poco el reparto, los equilibrios, que eso sí es lo importante de aquí. Luego que le meta 200 kilos o le meta... Lo que es importante es el reparto, que en primavera lleva metido lo que hemos hablado con fórmula 10-5-5, pues lleva metido el aporte que necesita antes, por ejemplo, nitrógeno, que luego se le mete el potasio en producción, que eso es lo importante de aquí, ¿vale? Lo otro, nuestra recomendación es que lo vayáis sacando con todos los análisis, con todo según vuestra experiencia y la experiencia de vuestros técnicos, ¿vale? Y nada más.